Hola a todos, bienvenidos a Charlas con Juan. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a presentar una clase magistral sobre el cálculo de los umbrales de seguridad en el transporte. Y para esto tenemos una invitada increíblemente especial. Yo ya la llamo nuestra experta residente en transporte, en seguridad en el transporte. Tenemos con nosotros a Ángela Abadía, ingeniera física, máster en física médica, consultora del ORNL hoy en día para transporte de materiales radioactivos y una profesional especializada en el Ministerio de Energía y Minas en Colombia. Ángela, bienvenida de nuevo a Charlas con Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias, qué bueno estar acá de nuevo, yo ya me siento en casa. Eres residente experta. Sí, ¿cómo que no? Fabuloso. Bueno, para nuestra audiencia, yo estoy seguro que al final de esta sesión todos habremos interiorizado los detalles más importantes para esta actividad con materiales radiactivos. Yo creo que yo no tengo nada más que hablar acá. Ángela, el espacio es tuyo. Nuestra audiencia, espero que disfruten de esta charla magistral y que lo tengan, que pongan mucha atención porque es algo que les va a servir mucho en el futuro. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas. Quiero empezar agradeciendo a Juan y a Rosita por permitir este espacio, por gestionar estos espacios que nos permiten divulgar estos aspectos tan importantes que hacen parte de la seguridad física y que contribuyen a la cultura de la seguridad, a mejorar la cultura de la seguridad en la región. Dicho eso, entremos en materia. Para poder hablar del cálculo de los niveles de seguridad física en el transporte de los materiales radiactivos es muy importante recordar cuál es el objetivo principal que tiene un régimen de seguridad física. Ese objetivo principal es proteger a las personas, a los bienes, a la sociedad y al medio ambiente contra los actos dolosos relacionados con los materiales radiactivos y nucleares y que podrían causar consecuencias radiológicas inaceptables. Y quiero hacer énfasis en el concepto de consecuencias radiológicas inaceptables. Para poder aterrizar un poco ese concepto, las personas que trabajamos en seguridad física siempre utilizamos un ejemplo de un accidente radiológico ocurrido hace más de 30 años, que es el accidente de Goiânia. ¿Por qué se utiliza ese ejemplo? Porque es el ejemplo más palpable que nos puede dar y aportar a ayudar a entender qué son las consecuencias radiológicas inaceptables. En este accidente se tuvieron consecuencias donde se afectaron a las personas, donde personas resultaron contaminadas, donde se afectaron a los bienes y donde el valor económico que tuvo que invertir el Estado para recuperar el control de la situación fue bastante grande. Se afectó a la sociedad porque después de tantos años, de más de 30 años, un ejemplo es que seguimos hablando de ese evento, y se afectó al medio ambiente por la gestión del desecho, por toda la gestión de los desechos radiactivos que se tuvo que realizar y por el tiempo de decaimiento que tienen que tener estos desechos, teniendo en cuenta que el tiempo de vida media del cesio-137 es de 30 años aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo que les estoy diciendo, vamos a comenzar a hablar de vamos a introducirnos a esta charla. El objetivo de esta charla para mí, yo tengo 3 objetivos básicos. Uno de ellos es entender el enfoque del cálculo de los niveles de seguridad. Esta charla se basa en todo el desarrollo que se hizo en la colección de seguridad física
guía número 9 del Organismo Internacional de Energía Atómica, y lo que yo quiero es que podamos entender cuál fue el enfoque que se utilizó en esa guía para el cálculo de los niveles de seguridad. El segundo objetivo es comprender la importancia de los valores de. ¿Por qué comprender la importancia de los valores de? Porque es un valor que nosotros como reguladores y como operadores utilizamos periódicamente, utilizamos constantemente, ya sea para categorizar instalaciones, ya sea para categorizar los niveles de seguridad física en una instalación, o ya sea para asignar los valores de seguridad física o los niveles de seguridad física cuando voy a realizar transporte de materiales radiactivos. Es un valor que nosotros utilizamos constantemente, pero que damos por sentado que es un valor y no entendemos lo que existe detrás de ese valor. Y el tercero, pues, es aprender a realizar el cálculo de los niveles de seguridad física y qué pasa cuando se transporta un bulto o más de un bulto. Entonces, para hablar de los niveles de seguridad física, vamos a recordar los tres objetivos. Hablamos del objetivo principal del régimen de seguridad, que debe tener un régimen de seguridad física, pero hablamos de otros tres objetivos importantes. Tenemos que hablar de otros tres objetivos importantes, que son proteger al material radiactivo contra la retirada no autorizada. Segundo, proteger al material radiactivo para que no se realicen posibles actos de sabotaje. Y tercero, garantizar la recuperación rápida de estos materiales para recuperar el control de estos materiales radiactivos. Y cuando hablamos de categorización o de asignar niveles de seguridad física reforzada, hay que tener varios aspectos. Hay que tener en el panorama varios aspectos. Primero, y algo muy importante, es que en el transporte de material radiactivo se ven involucrados diferentes actores. El transporte de material radiactivo es en el momento en que la fuente radiactiva que yo estoy transportando está más vulnerable y tiene muchos actores involucrados como el remitente, como el transportista y como el destinatario. Y aparece un cuarto actor, que es el actor más importante, que es el que une estos tres actores, que es el órgano regulador, y que tiene como responsabilidad establecer los requisitos y establecer los criterios para los niveles de seguridad física dentro del Estado. Y otro aspecto que se tiene que tener en cuenta cuando yo voy a categorizar es el tipo y la cantidad de material radiactivo que yo voy a transportar. Con eso en mente, entonces podemos empezar a hablar de las tres categorías que existen en seguridad física de los transportes de materiales radiactivos. La primera categoría es denominada prácticas de gestión prudente. Y las prácticas de gestión prudente me dice que los requisitos que yo tengo que cumplir son los requisitos básicos de seguridad que se tienen que cumplir cuando se transporta un material radiactivo clase 7, una mercancía peligrosa. Requisitos como cuáles: que esté en un vehículo cerrado, que este vehículo cuente con un mecanismo de cierre y apertura, un mecanismo como un candado, que además el conductor que transporta este material radiactivo cuente con su certificación y su respectivo permiso, y que si yo voy a transportar un material radiactivo que hace parte de la práctica de gestión prudente de un lugar A a un lugar B y este lugar está muy lejano y tengo que realizar paradas de descanso, paradas para almorzar, no sé, que este material radiactivo no esté solo, sino el tiempo mínimo necesario. Esos son los requisitos que dice que se tienen que cumplir para práctica de gestión prudente. Luego, entonces, hay un nivel de seguridad física superior, que es el nivel de seguridad física básica. Y entonces es aquí donde nosotros empezamos a hablar de esto que llamamos medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, ¿cuáles son? Son las medidas de detección, de demora y de respuesta. Y es acá donde yo tengo que empezar a aplicar estas medidas al vehículo donde yo voy a transportar mis materiales radiactivos. Y adicionalmente de tener estas medidas de detección, de demora y de respuesta, que
él podría colocarle efectivamente un candado, pero además adentro donde transporto el bulto, tener una caja con otro sistema, un sistema de anclaje al vehículo que me garantice un sistema de demora para que en el caso que llegasen a fallar los sistemas de detección y el primer sistema de demora, pues cumpla esa tarea de demorar más para que la respuesta llegue lo más pronto posible. Y además de estos sistemas de seguridad, estas medidas de seguridad, se tienen que cumplir otros requisitos. Requisitos como cuáles: yo tengo que determinar la probidad del personal que va a ser parte de la expedición. Y es acá donde esto empieza a volver un poco más complejo, ¿cierto? Porque tenemos, como ya les mencioné, 3 actores. Tenemos el remitente, el transportista y el destinatario. Y cada uno de los actores tiene una responsabilidad dentro de este transporte. Entonces, yo tengo que garantizar en cada una de las fases de mi transporte la probidad de ese personal que va a ser parte de este transporte. Adicionalmente, yo tengo que hacer una evaluación e intercambio de la información. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién va a ser el responsable de intercambiar la información? ¿Qué información se va a compartir? ¿A quién se la debo compartir? Adicionalmente, se debe hacer una protección de la información, de esa información que estoy divulgando. Y en este nivel de seguridad se exige que las instrucciones y los procedimientos se encuentren escritos. Instrucciones como cuáles, como el vehículo se debe sellar con un candado, el sistema de anclaje es este, el destinatario va a ser responsable de X, Y, Z, el remitente va a ser responsable de X, Y, Z, y tiene que haber una verificación de la recepción. Adicionalmente, en este nivel de seguridad se pide que exista una capacitación en seguridad física para el personal que hace parte de la expedición. En práctica de gestión prudente esto no es necesario, pero ya en nivel de seguridad física básica se hace necesario que el personal que hace parte de la expedición tenga una capacitación en seguridad física. Y luego ya hablamos del nivel de seguridad física reforzada. Este nivel de seguridad física reforzada indica yo tengo que cumplir los requisitos de prácticas de gestión prudente y los requisitos del nivel de seguridad física básica, pero además tengo que cumplir unos requisitos unas medidas muchísimo más estrictas para garantizar que mi material radiactivo no sea retirado. Entre esos requisitos está el desarrollo de un plan de seguridad física, el famoso plan de seguridad física. Y este es el documento madre en donde yo voy a consignar toda la información de mi expedición. Información como responsabilidades y funciones. ¿Quién es el responsable de hacer qué actividad? ¿Quién es el responsable de seguridad física? En la región pasa que muchas veces el oficial de protección radiológica es el mismo responsable de la seguridad. Tengo que tener claramente establecidas mis funciones como oficial de protección radiológica, pero mis funciones como el responsable de seguridad de toda mi expedición. Además, existe en este plan de seguridad física, tiene que haber un desarrollo de ruta. Mi ruta principal, pero rutas alternas. ¿Por qué rutas alternas? Porque en mi ruta principal hay veces pueden suceder cosas como un accidente, una manifestación, se puede tomar la decisión de cambiar de ruta porque se aumentó el riesgo y la posibilidad de que suceda un acto malintencionado contra la expedición que yo estoy llevando. Entonces yo tengo que tener rutas alternas porque, como les mencioné inicialmente, cuando yo estoy transportando material radiactivo es el momento donde mi carga o donde mi material está más vulnerable y se tiene que garantizar que se transporte en el menor tiempo posible para disminuir esa ventana de vulnerabilidad. Adicionalmente, en este plan de seguridad física se tienen que establecer los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen que ser redundantes e independientes. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el medio de comunicación más utilizado en este momento es el celular, pero el celular se puede descargar o en ciertas áreas no puedo tener señal, va a ser imposible comunicarme. Entonces debería tener un medio de comunicación alterno para garantizar que si este medio de comunicación A, que es el principal, falla,
tengo un mecanismo de respaldo para seguir comunicando. Además, en este nivel de seguridad se tiene que tener sí o sí un mecanismo de rastreo de este vehículo y ya dependiendo de la expedición y el bulto que yo voy a transportar, se pueden empezar a aplicar medidas protectoras. Entonces, medidas de seguridad física adicionales. Ya hablando de cuáles son los niveles de seguridad física reforzada, pues entonces entra el concepto de medidas de seguridad física adicionales y son esas medidas que yo tengo que verificar y que dependen de muchos factores cuando voy a realizar mi expedición. Entonces, no es lo mismo realizar mi expedición del nivel de seguridad física básica de un lado A a B, donde no hay ningún riesgo con mi expedición, a tener ese mismo bulto, nivel de seguridad física básica de A a B, donde no tengo más opciones y hay un incremento del riesgo con mi expedición, del riesgo de que suceda un retiro no autorizado de este material radiactivo. Entonces es ahí donde yo empiezo a verificar las medidas de seguridad física adicionales y estas medidas de seguridad física adicionales son como por ejemplo hacer una notificación anticipada. Una notificación anticipada que voy a realizar 2 o 3 días antes a mi autoridad reguladora diciendo voy a realizar esta expedición, esta es mi ruta A, este es el lugar donde yo voy a transitar y hago una notificación antes de salir, cuando salga y cuando mi material radiactivo sea recibido en el lugar de destino. Otro tipo de medida sería inspecciones al medio de transporte o inclusive diferentes guardas o diferentes vehículos que acompañen mi expedición. Entonces, ya teniendo en cuenta estos niveles de seguridad física reforzada, nivel de seguridad física básica y la práctica de gestión prudente, vamos a empezar a hablar de cómo se calculan esos niveles de seguridad, cómo yo le asigno a mi material radiactivo un nivel de seguridad. Y para poder entender esta determinación de los niveles, tenemos que tener en cuenta posibles escenarios, esos posibles escenarios donde pueden ser utilizados los materiales radiactivos para realizar actos dolosos. Escenarios como cuáles. Escenarios, por ejemplo, donde se utilice el material radiactivo sin blindaje y se oculte en algún lugar, por ejemplo, en una oficina, por ejemplo, en un centro comercial, por ejemplo, en una vía pública, en donde haya tránsito de personas y se irradie a las personas. Escenarios como el sabotaje. El sabotaje depende de la capacidad, la motivación y la intención que tiene el adversario, pero el sabotaje podría generar posteriormente el uso de estos materiales radiactivos para la fabricación de un dispositivo de dispersión radiológica o bomba sucia, que es el escenario que se ha verificado que es el más probable y bajo el cual se empezó a desarrollar estos criterios de asignación a los diferentes niveles de seguridad física. Entonces, acá aparece el término umbral de actividad y empezamos a hablar de bultos y de valores D y de valores A y empieza a complicarse la cosa. Entonces, para poder entender cómo en la guía 9 se tomó la decisión de utilizar el umbral de actividad, por qué los umbrales de actividad que se utilizaron fueron los que se encuentran asignados en este momento, hay que entender el enfoque que se utilizó en esta guía para poder desarrollar y hallar estos umbrales. Habían 3 enfoques, o hay 3 enfoques por los cuales se puede determinar el umbral de actividad. El primero es el enfoque de determinación basado en los bultos. Entonces, ¿qué me dice eso? Que yo calculo un umbral de actividad basado en un único bulto. Es decir, que si yo tengo un nivel de seguridad física básica y paso ese umbral de actividad de ese solo bulto, yo tengo que pasar al nivel de seguridad física reforzada. Este es un mecanismo fácil de utilizar porque se puede hacer para un bulto y si hay varios bultos se hace la agregación.
El segundo enfoque con el cual se podía hallar el umbral era el enfoque de determinación basado en la remesa. ¿Qué me decía este enfoque? Dice que de acuerdo a la declaración que hace el remitente de la remesa, bajo esa declaración de remesa se calcula el umbral de actividad. Pero las cosas empiezan a complicar porque puede que el transportista no transporte únicamente esa remesa en una expedición, sino que transporte más remesas dentro de la expedición. Es decir, que se empiezan a agregar más factores a la ecuación. Entonces, yo podría calcular el umbral para una sola remesa A, B y C, y ese sería mi umbral. Pero ¿qué pasa si mi transportista toma la decisión no solo de transportar en esa misma expedición A, B y C, sino A, B, C, D, E, F? Entonces esto se empieza a complicar más. Y el tercero es el enfoque basado por transporte, que debería ser el enfoque ideal porque es todo lo que yo llevo en mi transporte. Y de ahí se calcula el umbral. Pero esto es muy difícil de aplicar para el transporte marítimo y aéreo porque al sumarse tantas remesas, el transportista puede no acceder a realizar el transporte debido a la complejidad y al nivel de seguridad física que requeriría este transporte. Así que la guía número 9 utiliza el enfoque basado en bultos para poder calcular este umbral de actividad. Entonces, acá ya empezamos a hablar de bultos y por eso es que para la práctica de gestión prudente hablamos de que los bultos que se consideren como bultos exceptuados, bultos de baja actividad específica o objetos contaminados en la superficie deben transportarse bajo la modalidad de práctica de gestión prudente. Es decir, tiene que cumplir con las normas básicas y con los requerimientos básicos para transportarse como una sustancia peligrosa clase 7, material radiactivo. Cualquier material o bulto que sobrepase esos límites tiene que transportarse con un nivel de seguridad física básica, ¿sí? Y cualquier material que pase el umbral que está establecido, que es 10D o 3000 veces A2, debe transportarse como el nivel de seguridad física reforzada. Y entonces es acá donde uno dice, bueno, ¿y por qué los valores A, por qué los valores D, por qué los valores A2, por qué 10D, por qué no solo D? Es acá donde la ecuación empieza a tener todo un sentido. Y es que para poder calcular este umbral, se tuvo que hacer a partir de la definición de fuente peligrosa, a partir de los escenarios de exposición que les comenté anteriormente y a partir de los criterios de dosis. Y es acá donde se habla del valor D. ¿Y qué es el valor D? El valor D es la cantidad de material radiactivo que si sale del control puede causar la muerte de un individuo o una lesión permanente que puede deteriorar la calidad de vida de una persona. Ese es el valor D y todo se resume en consecuencias radiológicas, efectos deterministas que yo puedo causar o que se pueden causar si un material radiactivo sale fuera del control regulatorio, fuera del control de mi instalación, se ve vulnerado el transporte del material radiactivo y este material radiactivo se convierte en un dispositivo de dispersión radiológica y puede causar un efecto determinista y puede causar la muerte o una lesión permanente. Es ahí donde se empieza a hacer el cálculo de, ok, pero ¿cuánto sería una consecuencia radiológica importante si este material o este bulto se es vulnerado en un transporte de material radiactivo? Y si de por sí algunas fuentes o algunos materiales radiactivos sobrepasan el nivel D, ya se consideran peligrosos, no se consideraba realista que para todos los materiales radiactivos se utilizara solo el valor D. Entonces se realizó un cálculo y se llegó a una relación en que para emisores beta y gamma, 1000D era un valor considerable
y para emisores alfa 10D era un valor considerable y se llegó a una relación y es ahí donde sale el valor 10D. Es decir, ese es mi umbral de actividad. El umbral de actividad para yo pasar del nivel de seguridad física básica al nivel de seguridad física reforzada. Y entonces, ¿de dónde sale A2? Bueno, A2 sale porque la mayoría de los países que hacemos parte del Organismo Internacional de Energía Atómica estamos adheridos al Código de Conducta y utilizamos el listado de radionúcleos oficiales que se encuentran en el Código de Conducta. Pero ¿qué pasa con esos radionúcleos que no están dentro de este listado? Es ahí donde aparece A2 y es ahí donde aparece el reglamento para el transporte seguro de los materiales radiactivos. Específicamente el cuadro 2. El cuadro 2 tiene unas columnas y entre ellas está columna que tiene A1, columna que tiene A2 y bueno, por allá aparece límite para una remesa exenta, pero yo tengo unos límites de actividad. A1 es para materiales en forma especial, es decir, no dispersables, y para A2 es para materiales en otras formas, es decir, que se pueden dispersar. ¿Y de dónde sale este A2? ¿Cómo se calcula este A2? Pues se calculó a través de un sistema Q, que lo que se hace en ese sistema es lo mismo, contemplar diferentes escenarios, pero escenarios donde hay un accidente en la modalidad de transporte y hay unas consecuencias radiológicas. Si bien el escenario de dispositivo de dispersión radiológica no fue contemplado, es aceptado y por eso se considera el valor 3000 A2 para garantizar que este umbral de actividad de 10D sea equiparable con el umbral de actividad de 3000 A2. Acá en esta diapositiva les estoy mostrando diferentes documentos donde ustedes pueden consultar los valores A1, los valores A2 en la guía de seguridad, en la guía número 9, en el anexo 1 se encuentran los valores de 10D que están del listado de los radionúcleos que se utilizan en el Código de Conducta, y también les recomiendo la lectura de este documento Cantidades peligrosas de materiales radiactivos, que es donde se entiende de dónde sale el valor D. Y como digo, muchas veces nosotros damos por sentado el uso de estos valores, pero no entendemos todo lo que hay detrás y todo lo que significa el uso de estos valores dentro de los cálculos que nosotros hacemos. Bueno, dicho todo lo anterior, entonces acá vamos a practicar un poco, vamos a colocar unos ejemplos y hay que tener en cuenta los límites de actividad para bultos exceptuados. Este es el cuadro número 4 que se encuentra en el reglamento de transporte de material radiactivo y me dice que el límite de actividad para bultos en forma especial es 10 a la menos 3 a 1. Hay algo que se tiene que tener en cuenta y es que para cumplir los requisitos de que un bulto sea exceptuado se tiene que cumplir un límite de actividad, pero además hay algo importante que hay que recordar y es que la tasa de dosis en cualquier punto de la superficie externa al bulto exceptuado no excederá los 5 microsievert hora. Es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones. Si una de las dos condiciones no se cumple, este bulto no se podrá catalogar como un bulto exceptuado. Entonces acá colocamos un ejemplo para el cesio 137, 10 a la menos 3 por A1, nos vamos a la columna del cuadro número 2 del reglamento para transporte, donde está la actividad A1 para cesio 137 y se calcula el límite para que un bulto sea exceptuado. También se hace lo hicimos para cobalto 60. La idea es hacer estos radionúcleos, que son radionúcleos que se transportan comúnmente en nuestra región, pero siempre tener en cuenta y siempre teniendo en cuenta lo que les menciono de la tasa de dosis. Es decir, que todos los bultos que estén por debajo de este límite y que cumplan el criterio de tasa de dosis se van a transportar bajo la modalidad de práctica de gestión prudente. Bueno, entonces hablemos de los niveles de seguridad física.
básica y de los niveles de seguridad física reforzado. Entonces, este cuadrito que están viendo acá, este cuadro es el que se encuentra en el anexo 1 de la guía número 9 de la colección de seguridad del organismo, de seguridad física del organismo, y acá están los valores de 10D en terabecquerel. Entonces, tengo iridio 192 utilizado en la práctica de gamografía industrial y una fuente de cobalto 60 de caída que tiene 2000 curios, que son estas fuentes que ya comúnmente se están transportando en la región por el recambio tecnológico que hemos tenido. Entonces, si vamos a ver cuáles son esos umbrales de actividad, vemos que para cobalto 60 es 0.3 y para iridio 192 es 0.8. Estos umbrales se encuentran muy por debajo de la actividad que normalmente se utiliza en estas prácticas que les estoy mencionando, gamografía industrial y el transporte de las fuentes en desuso de cobalto 60, es decir, que yo debería transportarlas bajo la modalidad de nivel de seguridad física reforzada, ¿sí? Hay que tener en cuenta un aspecto, y es que el iridio 192 va decayendo con el tiempo en cuestión de meses. Entonces hay que ir verificando mi nivel de seguridad física, porque no es lo mismo una fuente de iridio 192 con 100 curios o una fuente de iridio 192 con 10 curios o ya de caída para su regreso a su disposición final en el exterior. Y entonces, ¿qué pasa con la agregación de los materiales radiactivos? Bueno, esta guía tiene una ecuación donde me dice qué pasa si hay agregación de material radiactivo. Y esta agregación me dice, y esta ecuación dice cómo se debe calcular y cómo se calcula. Se calcula haciendo la sumatoria de la actividad de cada radionúcleo presente y el umbral de cada uno de esos radionúcleos, y la sumatoria de eso debe ser menor a 1. Si es menor a 1, se transporta bajo la modalidad de nivel de seguridad física básica, y si es mayor a 1, se transporta como nivel de seguridad física reforzada. Y acá vamos a colocar un ejemplo de dos fuentes de iridio 192 usadas en braquiterapia alta tasa de dosis. Entonces, ustedes revisan cuando se transporta una sola fuente, o sea, un solo bulto, se transporta bajo la modalidad de nivel de seguridad física básica. Pero, ¿qué pasa si yo ya transporto no una, sino dos? ¿Qué es lo que suele suceder? Porque estas fuentes radiactivas suelen llegar varias en una sola expedición para llevarlas y distribuirlas a diferentes puntos. Entonces es importante tener en cuenta eso, es importante tener en cuenta la agregación de los bultos y tener en cuenta que no es lo mismo transportar un solo bulto de iridio 192 o de cualquier otro material radiactivo que transportar diferentes bultos, y hay que tener en cuenta esta ecuación cuando yo voy a calcular y asignarle un nivel de seguridad física a mi expedición. En resumen, entonces, primero, de la actividad de los materiales radiactivos se desprende la categorización de los niveles de seguridad para el transporte. Segundo, el valor D es fundamental para comprender cómo se realiza la categorización. Y tercero, para realizar el transporte es importante tener en cuenta el número de fuentes y la actividad de cada una de ellas. Empecé hablando de consecuencias radiológicas y quiero terminar hablando de consecuencias radiológicas y de tener en cuenta la importancia que nosotros tenemos como actores dentro del sector, ya sea reguladores, operadores, usuarios. Tener en cuenta que todo se define y todo se debe calcular en la medida de lo posible, teniendo en cuenta las consecuencias radiológicas que podría tener si el material radiactivo que yo estoy autorizando o usando estuviese fuera del control regulatorio. No siendo más, les agradezco a todas las personas que se unieron a esta clase y bueno, ya me siento como en casa. Muchas gracias a todos por asistir. Ángela, gracias. Qué
en nombre de todos, te agradezco, gracias por tu tiempo, gracias por esta fantástica presentación y lección al grano, concreta y enfocada en lo más importante, este tema tan importante, fundamental en la seguridad de los materiales en transporte, radiactivos en el transporte. Gracias de nuevo. Si alguna persona de nuestra audiencia tiene alguna pregunta, alguna inquietud, la pueden enviar a través de Charlas con Juan y se la transmitiremos a Ángela directamente. Y pueden desde luego volver a nuestro canal en YouTube y accesar a esta charla cuantas veces quieran para entender estos temas. Ángela, gracias y nos vemos pronto en Charlas con Juan. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.